No tenía ningún proyecto ahora mismo. O sea que me da mucha pena por las películas que se han cortado. Hay más de 300 proyectos entre series, anuncios, películas, obras de teatro, muchísimas cosas que se han quedado cortadas a la mitad, con lo que todo eso supone, ¿no? El esfuerzo económico que se ha hecho, el esfuerzo económico de ponerlas en pie otra vez, toda la incertidumbre de si es posible poderlo hacer, todas estas normas que están saliendo ahora de cómo comportarse en un plató y tal, que va a ser muy complicado, prácticamente imposible. Entonces, bueno, viendo que la cosa está muy complicada. Pero bueno, muy complicada para todos, ¿eh? O sea, para el mundo de la Y, cultura, por supuesto, pero pienso en los hoteleros, pienso en la gente que, yo qué sé, en los agricultores, o sea, me da tiempo para pensar en mucha gente y, ostras, creo que va a ser, o salimos todos juntos o va a ser duro. ¿Ves la luz un poco al final del túnel o aún lo ves bastante lejano? Yo siempre veo la luz aquí al lado, o sea, yo soy una persona muy positiva. Soy positivo, lo que pasa es que es verdad que ahora mismo los interlocutores son científicos y es gente que nos los lleva avisando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces es un poco, te asusta un poco ver que, bueno, que cuando se hablaba de no, la sociedad que le vamos a dejar a nuestros hijos, la sociedad que le vamos a dejar a la gente, dices tú, no, la sociedad ya está aquí. O sea, lo que les íbamos a dejar acaba de adelantarse 50, 60, 70 años. Estamos aquí ahora todos, ¿no? Entonces, no tienes capacidad de reacción, ¿no? Hay un montón de gente que no tiene capacidad de reacción, ¿no? Y bueno, entiendo la queja, ¿eh? Entiendo que la gente se queje, que se siente usurpada, que se sienta vilipendiada, insultada incluso, ¿no? Pero es que es verdad que tengo la sensación de que nadie sabe nada, ¿no?